los revolucionarios empeñamos nuestra palabra ante la historia nacional y palabra de honor de no tornar a nuestros lares, sino cuando la República haya conquistado la pureza de sus instituciones. Por eso nos sentimos fuertes, porque vamos caminando hacia adelante con la frente limpia y serena, frente que puedan besar nuestros hijos sin mancharse. Licenciado Isidro Fabela Alfaro. Damas y caballeros, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Ayuntamiento Constitucional de Teoloyucan, Administración 2013-2015, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este foro académico en el que se discutirá ampliamente el tema de los tratados de Teoloyucan. Igualmente, damos la bienvenida a las siguientes personalidades que nos acompañan en este importante evento. Damos la bienvenida al licenciado Juan Salvador Montoya Moya, presidente municipal constitucional de Teoloyucan. De igual forma, le damos la bienvenida al cabildo que lo acompaña. Asimismo, damos la cordial bienvenida a la ciudadana Erlinda Patricia Cabero Flores, presidenta del Sistema Municipal DIF. Al arquitecto Luis Blanco y Casbalceta. Damos la cordial bienvenida al ingeniero Venustiano Carranza Peniche. De igual forma, al profesor Sergio Reséndiz Bun, director de Acción Cívica del Gobierno de Coahuila. Asimismo, al ingeniero José Ángel Torres, agregado cultural de la Embajada de Guatemala. A la licenciada María Cristina Navas Mérida, agregada cultural de la Embajada de Guatemala. A la licenciada Graciela Salazar Hernández, agregada de Turismo de la Embajada de Guatemala. A la licenciada Leticia Cosal, agregada cultural de la Embajada de Paraguay. Al coronel cirujano dentista Adrián Cisneros Palomino, director del Hospital Militar de la zona de la Base Aérea Santa Lucía, México. Asimismo, damos la bienvenida al expresidente municipal de estas tierras históricas, al ciudadano Felipe Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los miembros del TAC. Este foro adquiere relevancia ante la proximidad del centenario del acontecimiento histórico que proyectó a nuestro municipio a la categoría de pueblo histórico, y por el hecho contundente de haber dado fortalecimiento a una de las instituciones de mayor prestigio de nuestro país, quienes son los encargados de salvaguardar la soberanía nacional. Es entonces que me refiero a nuestro glorioso Ejército Mexicano.
En el marco del primer Festival Nacional Tratados de Teoloyucan, damos inicio a este acto, haciendo uso de la palabra el doctor Felipe Ávila Espinosa, director general adjunto del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien esta tarde fungirá como moderador de este importante evento. Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de su directora general, la doctora Patricia Galeana, de los organizadores de este evento, desde luego de las autoridades del municipio, les damos la más cordial bienvenida a los distinguidos invitados especiales que nos acompañan, a nuestros compañeros miembros de las Fuerzas Armadas, al público en general, a los invitados de las legaciones extranjeras que también están aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto organizar este evento que forma parte de un programa nacional de actividades que el Gobierno de la República está organizando en distintos lugares del país para festejar este año en que se celebra el centenario del nacimiento del Ejército Mexicano. Este evento es un evento que nos pidió la Secretaría de la Defensa Nacional para que organizáramos un acto conmemorativo en este lugar histórico tan importante, en donde hace 99 años se firmaron los tratados que pusieron fin al gobierno de lo que hoy conocemos como el antiguo régimen, lo que quedaba del régimen construido desde fines del siglo XIX por Porfirio Díaz y que había logrado mantenerse a pesar de la Revolución Mexicana maderista y que había logrado acabar con el experimento democrático de Francisco I. Madero y que sin embargo no pudo resistir el avance de los ejércitos revolucionarios, de los ejércitos de Carranza, de Villa, de Obregón y de Emiliano Zapata. Hoy, hace 99 años, en este pequeño poblado vecino a la capital de la República, se firmaron unos acuerdos de una enorme trascendencia histórica que significaron el fin de una época y el comienzo de otra. Es por esto que estamos organizando este evento, que además queremos que sirva como un espacio de reflexión, de análisis, de discusión. Hemos invitado a algunos de los principales expertos, historiadores, tanto civiles como militares, para que nos hagan conocer sus reflexiones, sus juicios sobre este trascendental acontecimiento. Y de nuevo quiero reiterar el honor que significa para el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México organizar junto con el Ayuntamiento de Teoloyucan y con los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional este evento, que esperamos que sea muy interesante y que podamos aprender todos los que estamos aquí presentes de la discusión que va a tener lugar aquí. Sin más, me gustaría comenzar con esta mesa redonda presentando a los ponentes que van a hablar sobre aspectos particulares del significado de los tratados de Teoloyucan. Así es que muchísimas gracias a todos y vamos a dar inicio a este coloquio. Quien comienza la mesa es el doctor Luis Felipe Barrón Córdoba, quien es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Es actualmente profesor investigador del CIDE, en donde es el director de la División de Historia, y el área en el que ha desempeñado su trabajo académico desde hace algunos años
es en la de Historia Política y Social del México Contemporáneo y la Historia Intelectual de América Latina. Es director de la revista de Historia Internacional HISTOR, que publica el instituto, el CIDE, donde él trabaja. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor también en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha participado como conferencista en una multitud de foros nacionales e internacionales. Entre sus más recientes publicaciones están los libros sobre Carranza, el último reformista porfiriano, publicado en México por la editorial Tusquets en 2009, y también una compilación historiográfica sobre lo que se ha escrito de la Revolución Mexicana en un libro que sacó el Fondo de Cultura Económica en 2004, que se llama Historias de la Revolución. Es autor también de una buena cantidad de capítulos de libros y artículos para revistas especializadas sobre diversos temas de la Revolución Mexicana, y particularmente sobre su especialización, que es el movimiento constitucionalista y la figura de su primer jefe, Venustiano Carranza. Le cedemos la palabra al doctor Luis Barrón. Muchísimas gracias, Felipe, gracias a todos ustedes por estar aquí. De verdad es un honor siempre venir a estos eventos y que lo inviten a uno, y que poder estar cerca de la gente en pueblos históricos como este para celebrar ocasiones como esta. Gracias a las autoridades municipales que nos reciben hoy. Está llegando el ejército constitucionalista, entonces por eso es la ambientación. Sí, es parte de la ambiente. Muchísimas gracias por recibirnos, a los propietarios de este inmueble, muchísimas gracias por su hospitalidad, en fin, gracias de verdad a todos por estar aquí. Estoy seguro que todos mis colegas aquí van a decir exactamente lo mismo que yo voy a decir ahora, pero como yo soy el primero en decirlo, entonces a mí es al que me van a creer. Yo no soy especialista en los tratados de Teoloyucan, tampoco soy historiador militar, es un tema que no me resulta tan cercano. Estoy seguro que mis colegas les van a dar una visión muchísimo más clara del detalle y de lo que ocurre en el momento de los tratados de Teoloyucan. Yo lo que quisiera es contestar un par de preguntas que siempre están en el ambiente, digamos, en todos los estudios de la Revolución, y que a la hora de dar respuesta a estas preguntas más generales se olvidan cosas concretas, pero muy importantes, como son los tratados de Teoloyucan. La primera pregunta que siempre está ahí es: ¿qué tanto la Revolución Mexicana influyó la historia de América Latina? Bueno, nosotros en México siempre pensamos en la Revolución como un gran evento, en la historia, entre comillas, oficial, siempre se llama a la Revolución Mexicana la primera revolución del siglo XX, lo vemos como un hito muy importante, pero pocas veces nos dicen o nos platican o se hace el análisis de por qué la Revolución Mexicana es importante no solo para México, sino para toda América Latina. Parte de la respuesta tiene que ver con los tratados de Teoloyucan, entonces déjenme hacer esa liga que parece extraña, pero que está ahí y es muy importante. En 1959, Fidel Castro logra llegar a La Habana y logra encabezar una revolución triunfante en Cuba. Él llega a La Habana el 1 de enero de 1959 y no tarda ni 15 días en tomar su decisión, su primera decisión importante. Esa decisión es juzgar a los oficiales del ejército de Batista y fusilarlos, y estos fusilamientos los transmite por televisión. Es una cosa que le van a criticar después, bueno, en todo Occidente, pero él está determinado a hacer esto. Fidel Castro llega a esta decisión básicamente por influencia de dos personas. Una es un intelectual que lo acompañó durante la primera fase de la revolución, Huber Matos,
que después sería juzgado por la misma revolución y que pasaría muchísimos años en la cárcel. Y el otro es, por supuesto, Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara había leído mucha historia, era muy conocedor de la historia de América Latina, era un lector ávido y conocía la historia de la Revolución Mexicana. En esa historia él conocía perfectamente bien cómo se había dado el levantamiento maderista, cómo la revolución había triunfado y cómo el régimen de Madero había llegado a su fin. Y para el Che Guevara esto era muy importante porque él estaba convencido de que uno de los errores fundamentales de Madero había sido desarmar a su ejército revolucionario, desarmar al ejército triunfante y dejar en pie al ejército federal, al ejército derrotado. Madero era un hombre institucional, estaba convencido de que el ejército como institución iba a colaborar con el nuevo régimen, pero como todos ustedes saben, al final Madero es víctima de un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, que le cuesta la vida y que pone fin, digamos, a esta primera etapa de la Revolución Mexicana en la decena trágica. También Ernesto Guevara, en este famoso viaje del que se desprende el diario de motocicleta, del que se acaba de hacer una película hace poco, él viaja por toda América Latina y en 1954 él está en la ciudad de Guatemala, precisamente, en el momento en el que se da un golpe de Estado en contra del presidente Arbenz. Entonces, de estos dos acontecimientos, del golpe de Estado en contra de Arbenz, que él mismo, que había sido militar, no había podido detener, y básicamente porque una de sus decisiones había sido no armar a los campesinos, como había sucedido en la Revolución Mexicana, y del ejemplo de Madero, Ernesto Che Guevara está convencido de que el primer paso importante de la Revolución cubana debe ser eliminar al ejército de Batista, lo equivalente a lo que hubiera sido que Madero llegara al poder y enjuiciara a los oficiales huertistas, a los oficiales del ejército federal y los fusilara. Obviamente, este ejemplo que da la Revolución Mexicana al resto de América Latina es muy importante, pero pocas veces se habla de esto. Los tratados de Teoloyucan son, digamos, una consecuencia inmediata de esto que había sucedido con Madero. Esto que aprendió Ernesto el Che Guevara a través de los libros y de su experiencia y que transmitió a Fidel Castro es exactamente lo que Venustiano Carranza también había pensado, había sopesado, había analizado y que desde un principio estaba perfectamente convencido de que este paso tendría que llegar. De hecho, como gobernador de Coahuila, Carranza tuvo siempre una relación muy tensa con Madero. La razón por la que Carranza nunca en realidad pudo convivir en paz con el presidente Madero era, en primer lugar, dos razones básicamente. En primer lugar, Carranza nunca tuvo respeto por Madero como político, lo respetaba como persona, incluso llegaron a tener una relación cordial, pero en el ámbito personal. En la política, Carranza estaba convencido de que Madero no entendía muy bien el sistema político, no entendía bien cómo era que se debería gobernar un país, y entonces siempre tuvo, digamos, este desprecio por el político Francisco Madero. En un discurso posterior, un discurso muy importante que da el 1 de diciembre de 1916, él incluso se refiere a Madero, bueno, él se refiere a dos políticos en ese discurso de una manera bastante despectiva. Uno es a Vicente Guerrero y el otro es a Francisco Madero, y se refiere a ellos de manera despectiva, diciendo que en realidad durante su régimen había habido suficiente desorden y suficiente pues una falta de la mano dura de un político, que pudiera darle cauce a la revolución. En el caso de Guerrero, por supuesto, después de la presidencia de nuestro primer presidente, que se me acaba de ir,
Guadalupe Victoria, ¿no? Y en el caso de Madero después de la Revolución Mexicana. Entonces Carranza estaba absolutamente convencido de que Madero no había podido ser la guía de la revolución, y una de las razones era que había dejado al Ejército Federal. Como gobernador de Coahuila se había enfrentado en distintos momentos con Madero, porque Madero le exigía el desarme del Ejército Revolucionario y Carranza se negaba completamente a esto, se negaba porque básicamente le argumentaba que estaba poniendo en riesgo al régimen, y incluso hubo un intercambio de telegramas que después se van a publicar en los años 50, en los que un historiador, Alfonso Junco, se basaba para argumentar que Carranza incluso estaba pensando en levantarse en armas en contra de Madero. Esto es falso, pero estos telegramas se dieron en un tono tan álgido y con tantos reclamos del uno al otro, que bueno, daban a pensar que realmente, ¿no?, su relación estaba muy deteriorada, y el punto central era ese. Madero le exigía el desarme, Carranza se negaba, entonces Madero le negaba los fondos para mantener a las guardias estatales y al ejército revolucionario, Carranza le exigía el pago de estos recursos, y así estuvieron negociando hasta la caída del régimen. En parte, Carranza inicia la revolución de 13 con la gente que había quedado cercana a él de este ejército revolucionario, que es, digamos, la primera semilla del ejército constitucionalista. Entonces, Carranza, sabedor de todo esto, en el momento que logra triunfar sobre Huerta, está absolutamente convencido de que el primer paso es desmantelar el ejército federal y pues dejar vigente al ejército constitucionalista, que se va a llamar después el ejército nacional, que es el ejército que tenemos hoy. Nuestro ejército hoy no es el ejército federal, cambió de nombre en ese momento precisamente porque el ejército federal deja de existir como tal, después de los tratados de Teoloyucan. Este episodio de la Revolución Mexicana va a quedar ahí como muestra para el resto de América Latina, y les digo, de manera muy concreta lo podemos ver en la Revolución Cubana. Esta es una de las muestras, digamos, que hay de eso. Hay muchas otras, pero sí creo que vale la pena ahora rescatarla, ver la importancia que tienen estos tratados, no tanto en el proceso de la historia de México, en el proceso de la Revolución, sino más allá. La otra idea que yo quisiera poner sobre la mesa, y quisiera ser breve, bueno, tenemos 20 minutos cada uno y quisiera sentar un buen ejemplo aquí con los colegas para que este evento sea más dinámico, es la importancia legal que tienen los tratados de Teoloyucan. Ahora que estábamos en la comida previa a este evento, estábamos platicando, discutiendo de si en realidad había habido o no había habido una negociación, que si los tratados de Teoloyucan eran o no producto de una negociación. Porque por un lado parecería que en realidad los tratados de Teoloyucan es una imposición completa del ejército constitucionalista, y particularmente del primer jefe, que exige una rendición absoluta del ejército. Y por otro lado, pues parecería que sí hay una negociación, porque todavía hay un ejército federal con, digamos, alrededor de 20,000 hombres en la capital de la República, que podía hacer frente al ejército constitucionalista. Es decir, no es claro inmediatamente que el ejército federal se hubiese tenido que rendir en ese momento, y mucho menos incondicionalmente. De hecho, los negociadores del régimen, del régimen ya por caer de Victoriano Huerta, que incluso ya había salido del país, su posición inicial es esa, de negociación. Y uno de los puntos que ellos quieren negociar es la restauración de las cámaras del Congreso que había disuelto Huerta. Y este es un punto central que parecería que Carranza podría haber aceptado. Carranza, en la apariencia, podía haber dicho: exijo la rendición incondicional del ejército, pero acepto la restauración de las cámaras. ¿Por qué parecería que podía haber hecho esto? Bueno, pues porque hay que recordar que la revolución constitucionalista inicia precisamente como un reclamo de continuidad constitucional. Es decir, Carranza argumenta, no solamente con legitimidad política, sino desde el punto de vista legal, que el levantamiento de Huerta es un golpe de Estado
y que como golpe de Estado, como tal, como golpe de Estado, es una interrupción del orden constitucional y que por lo tanto el primer paso para volver a la legalidad es restaurar a los poderes que habían sido derrocados. Y eso en apariencia incluiría al Congreso. Cuando se dan los tratados de Teoloyucan, para Carranza esto es inaceptable por dos razones. La primera es que el Congreso, después del golpe de Estado de Huerta, había quedado en funciones. Incluso algunos de sus colaboradores habían permanecido en el Congreso bajo sus instrucciones para obstaculizar el proceso del gobierno, el día a día del gobierno, y entonces reconocer a ese Congreso que Huerta había disuelto, de alguna manera le daba legitimidad legal al régimen de Huerta. Y esto para Carranza era inaceptable. La otra razón era que si se aceptaba la restauración del Congreso, entonces todas las reformas revolucionarias que exigían los distintos grupos, los villistas, los zapatistas o los grupos que fueran, los mismos constitucionalistas, iban a tener que ser analizadas por ese Congreso, un Congreso porfirista, y que de ninguna manera pues, aceptaría esas reformas. Es decir, iba a haber una negociación difícil, por decirlo menos, para que el Congreso pudiera aceptar esas reformas. Entonces, para Carranza, la única salida legal viable era que se mantuviera el Plan de Guadalupe vigente y que, por lo tanto, el régimen huertista aceptara la rendición incondicional, sin ningún tipo de condiciones, ni en términos militares, ni en términos legales. Carranza también había vivido el error de Madero, de que en el momento en que triunfa la revolución maderista, el mismo Madero desconoce el Plan de San Luis. Si ustedes recuerdan el Plan de San Luis dice que todas las autoridades que no renuncien o que sigan en funciones, ¿no? Una vez que el plan es publicado, son ilegítimas. Y después, cuando triunfa la revolución, Madero acepta la continuidad, acepta la renuncia de Porfirio Díaz. Es decir, al aceptar la renuncia lo reconoce como presidente legal, también acepta la continuidad de las legislaturas, tanto de la federal como de las locales, y esto pues básicamente falsea las bases del Plan de San Luis. Y el resultado, digamos, para Carranza era clarísimo. De modo que él no iba a falsear, digamos, su propio plan, el Plan de Guadalupe, y por lo mismo tiene que exigir la rendición incondicional del ejército, tanto en términos militares como en términos legales. Por eso los tratados de Teoloyucan son fundamentales en el proceso legal de la revolución. Si los tratados de Teoloyucan, sin esa rendición incondicional, entonces hubiéramos empezado, Carranza hubiera tenido que lidiar con la deslegitimación de un régimen que tenía apariencia legal. Carranza siempre fue un hombre convencido de que las instituciones eran lo más importante, de que había que respetar la legalidad. Él hizo siempre todo porque la gente no solo viera la legitimidad de la revolución, sino también viera la base legal de la revolución, y los tratados de Teoloyucan forman parte de esa legalidad. Yo creo que no es un acontecimiento menor. Ahora que veníamos entrando aquí, nos estaban platicando de lo difícil que ha sido que se le dé el reconocimiento a la fecha, al evento, al lugar, que en realidad ha sido pues, muy difícil, ¿no? Para la gente de Teoloyucan que se ponga la lupa, que se ponga el foco en este lugar, porque realmente juega un papel importante en este proceso, y yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que con mucha justicia estamos aquí recordando, conmemorando este evento, y en el minuto que me queda sí quisiera concluir con esto. Siempre que hay efemérides, siempre que nos reunimos los historiadores, los académicos, a hablar y a platicar y a discutir de estas efemérides, se corre un poco el riesgo de que todo termine en una fiesta, cohetes, pulque, y al día siguiente ya no haya nada, ¿no? En el mejor de los casos esperamos un año más para que podamos volver a tener esto. En el peor de los casos pueden pasar 100,
¿no? Y entonces solo los centenarios nos acordamos. Yo creo que estas efemérides deben servir para que todos reflexionemos las cosas, los procesos, los diferentes procesos que nos han traído a donde estamos. Las cosas que han funcionado, las cosas que no, las cosas y los eventos, los personajes, los procesos que nos dan cohesión como sociedad, que nos ayudan a identificarnos unos con otros, no solamente en México, sino en toda América Latina. Yo quisiera que eso permaneciera aquí, que siguieran siendo tan buenos guardianes de su historia como han sido hasta ahora, que siguieran pugnando y luchando porque se le dé el reconocimiento a este bellísimo pueblo de Teoloyucan y su gente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Barrón. A continuación tendremos la participación de Luis Enrique Moguel Aquino, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es egresado de la maestría de esta misma disciplina en esta casa de estudios. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Humanísticos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido investigador de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También ha sido profesor de las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y de la de Filosofía y Letras de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Ha colaborado también con diversos artículos de tema histórico y reseñas bibliográficas en diversos periódicos y revistas. Le damos la palabra a Luis Enrique Moguel. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer primeramente al INERM la invitación para participar en este foro. Agradezco también a las autoridades municipales de Teoloyucan la invitación. También quiero agradecer no solamente a las autoridades, sino al pueblo que en algunas ocasiones anteriores me ha dado una excelente acogida. Quiero, además de agradecer a las autoridades que me hicieron la invitación, quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí y quiero manifestar lo honrado que me siento expresar el privilegio que creo tener al estar compartiendo la mesa justamente con los colegas y al estar compartiendo en el escenario tanto con los pobladores de Teoloyucan como con los miembros del ejército. El doctor Barrón ha puesto bastante compleja la situación por varias razones. Una de ellas es porque ya nos puso el timing y es difícil superar siempre eso en un discurso. Y en segundo lugar porque justamente, al igual que él, yo creí que para este punto todo el mundo ya habría diseccionado hasta la última letra de los tratados de Teoloyucan, y yo no quise hacer una reflexión justamente sobre esos documentos, sino en torno a ellos. Y más que en torno a ellos, yo lo que quiero es tomar la palabra de lo que planteaba el doctor Felipe, de que este espacio se convierta en un espacio de reflexión, que tiene como pretexto justamente los tratados de Teoloyucan. Le tomo la palabra justamente. Yo lo que quiero hacer es una pequeña digresión, si es que así pareciera, porque sobre lo que voy a hablar no es exactamente, insisto, sobre los tratados de Teoloyucan, pero sí sobre algo que tiene que ver. Básicamente yo trataría de hacer una lectura muy personal acerca de qué es el sentido y cuál es el significado de que estemos hoy reunidos, quienes estamos reunidos en este tiempo y en este espacio, en este escenario. Y eso de algún modo quiere plantear las preguntas sobre la mesa, o poner sobre la mesa las siguientes preguntas. ¿De quién es el conocimiento histórico? ¿Cuál es la función social del historiador? ¿Y cuál es la relación de la sociedad con su pasado? De algún modo, y agradezco a la fortuna que el doctor Luis Barrón haya terminado del modo como termina, porque yo tomo justamente la intención de las últimas palabras que él expresó para ir armando mi plática. Bien. Yo creo que, aunque pareciera que voy a hacer un poco del tema, la digresión es pertinente y es necesaria. Y empiezo por esto. En 2012, el año pasado, si no todo el año, buena parte del año, hubo entre los historiadores una discusión yo creo que la mayoría de los historiadores, algunos aquí me dirán que hasta allá quizá no llegó la onda expansiva, pero yo creo que sí, acerca de cuál iba a ser el papel de los historiadores frente a la coyuntura política que implicaron las elecciones federales justamente de 2012. Y se discutió entre los historiadores
esta pregunta: ¿cuál es el papel social de quienes se encargan de investigar acerca del pasado? Y la discusión, o una parte de esta discusión, derivó en un documento que circuló profusamente en línea y en muchos otros espacios, que se llama La historia que necesitamos para la sociedad que queremos. Digo que ese es como el primer espacio, o el resumen de esa discusión, ese documento. Una vez que ese documento circuló, la discusión, quiero creer que ha continuado. Pero me parecía que podríamos comenzar por allí. ¿Qué dice ese documento? Ese documento quiere establecer una nueva relación de la sociedad con su pasado. Y ese documento dice varias cosas. Entre ellas, cuestiona, sin llamarla así, la llamada historia oficial. El documento pone sobre la mesa que tradicionalmente el Estado mexicano ha construido un discurso acerca del pasado y que ha establecido un calendario cívico y ha establecido ciertas fechas a partir de las cuales nosotros conmemoramos sin saber bien a bien cuál es su importancia y cuál es su relevancia. De ese mismo modo ha dejado fuera otras que quizás sean importantes y sin embargo no se han retomado. Eso dice en primer instancia ese documento. En segundo lugar, también cuestiona la idea del patrimonio y también critica cómo desde las autoridades se ha recuperado y se ha establecido qué es valioso para la sociedad y qué no es valioso para esta misma sociedad. Ahora bien, un paso adelante, el documento, una vez que establece esta crítica, dice: ¿qué persigue? ¿Qué perseguimos quienes proponemos este documento? Los que proponen el documento y quienes se han adherido a él han concluido que se requiere una visión crítica del pasado, cuestionar nuevamente insisto, no lo llaman así, esta historia oficial, ¿no? Se requiere que se cuestionen justamente los mitos que se han venido construyendo a lo largo incluso de un par de siglos, por lo menos si estamos hablando de la historia nacional. También se propone ese documento, o plantea, que es importante ciudadanizar el conocimiento del pasado. Es decir, que cada vez más personas, no solamente quienes estudian historia y se dedican a investigar acerca del pasado, sino en general la sociedad, tenga una mayor participación en la construcción del pasado, o del conocimiento que tenemos acerca del pasado. Y en tercer lugar, ese documento establece que no perdamos de vista que está firmado y constituido de cara a las elecciones del año pasado, dice que es necesario que se establezca una política de Estado acerca de la historia. Es decir, que sea el gobierno quien establezca una política, pero perfectamente cimentada, acerca de qué es lo que deberíamos conocer la sociedad en su conjunto, acerca de qué es lo que vale la pena conservar. Bien. Y más o menos de salida el documento dice que la historia que necesitamos construir de entonces para acá es una que debe ser plural, ¿no? Que dé cabida a muchos actores, no simplemente y no va con mala fe, no solamente a hombres y a militares o a hombres y políticos, sino una historia donde quepan muchos actores. Debe ser una historia abierta, es decir, que permita distintas lecturas acerca del pasado. Una historia que fomente la tolerancia, es decir, que ponga en valor la diversidad de los muchos integrantes que forman parte de esto que llamamos México. Debiera ser, dicen los firmantes de ese documento, una historia que fomente una sociedad que sea equitativa, que le dé peso, por ejemplo, a la participación de las mujeres, al igual que al peso que le ha venido dando a la participación de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa que me parece muy importante y es la que quiero retomar en adelante, que sea una historia participativa, una historia en la que en la construcción de ese discurso acerca del pasado intervengan muchos más actores, insisto. Bien, en resumen, los que propone el documento, que se llama la historia que necesitamos para la sociedad que queremos, establece que lo que necesitamos es una historia para la democracia, puesto que lo que queremos es construir una sociedad democrática. Hasta allí el resumen del documento. Me parece que eso está muy bien, me parece excelente. Pongo un primer pero. ¿Por qué un documento de ese tipo en una coyuntura electoral? Creo que era muy obvio, era un llamado a los historiadores, a los profesionales del pasado, pero también un llamado en general a los académicos, primero en la Universidad Nacional y después en otros ámbitos, acerca de que tomaran una posición respecto del escenario político que estaba viviéndose justamente en la primera mitad del año pasado. Y de hecho sirvió para eso, para catalizar y para poner posiciones políticas en el espectro académico.
Sin embargo, una vez que justamente esta coyuntura termina, pudiera resultar lo que el doctor puso sobre la mesa, que la discusión se acabe, que la discusión llegue hasta allí y todos nos olvidamos y adiós. Me parece que las conmemoraciones como las que nos tienen hoy reunidos pudieran ser una coyuntura más amplia y una coyuntura más a propósito para llamar a esta toma de posiciones, no necesariamente o no exclusivamente en una toma de posición política, sino en una toma de posición respecto de cada uno de nosotros acerca de cuál es nuestro papel como individuos y como ciudadanos. Y yo creo que justamente hoy estamos reunidos en una ocasión muy a propósito para que a través de sino una serie de conmemoraciones hagamos ese papel. ¿Y a qué me refiero? Bien, entiendo que las conmemoraciones, los centenarios, los cincuentenarios, los sesquicentenarios, bicentenarios, etcétera, 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 son oportunidades, ¿no? Oportunidades, como lo establecía el doctor Barrón, para reflexionar acerca de qué nos trajo hasta este punto. Tuvimos una oportunidad de oro en 2010, ¿no? Festejamos allí el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. No voy a abundar al respecto. Tengo para mí, y creo que compartir con algunos otros colegas, esa percepción de que fue una oportunidad perdida en ese sentido, en el sentido de ponernos a reflexionar acerca de por qué llegamos a 2010 en el punto en el que llegamos. Es decir, ¿cómo cumplimos 200 años como nación? Creo que no lo hicimos del todo, salvo excepciones, y por supuesto tendría que hacer reverencia. No está el doctor el licenciado Javier Villarreal, que leerá su ponencia en su nombre, pero los coahuilenses me parece que hicieron un muy buen trabajo al respecto. La Universidad Nacional sin duda también hizo una labor de reflexión respecto del momento presente. El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por supuesto, que se especializan en hacer un análisis del presente, tuvieron una participación destacada, pero creo que hasta ahí quedó esto. Bien, ante esta que podía ser una oportunidad fallida, la vida siempre nos da chance. Tenemos toda una década para corregir el camino, ¿verdad? Porque a partir de 2010 pues, se vino el 2011 y celebramos el triunfo de la Revolución Maderista. Se vino el 2012 y, por ejemplo, pudimos conmemorar la Constitución de Cádiz. Hoy estamos en 2013 y estamos conmemorando el centenario del nacimiento del ejército tal como existe. Hoy estamos conmemorando el 99 aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan y dentro de un año ustedes teoloyuquenses esperan celebrar el centenario. Así que, y así podemos sumar en 2015, 2016, etcétera, etcétera. Y podemos corregir el camino, insisto, retomar la oportunidad para, me parece, hacer dos cosas que nos faltaron hacer. Primero, un balance justamente de lo que nos trajo hasta este punto. Una reflexión a corto, mediano y largo plazo acerca de nuestro pasado individual, comunitario y, ¿por qué no?, nacional. Por ejemplo, los compañeros del ejército podrían hacer, o tienen ante sí una excelente oportunidad de hacer un balance de su institución, ¿no? de los primeros 100 años de su vida institucional. Bien, y también a partir de ese balance podríamos ir construyendo un proyecto de futuro, insisto, desde individual, comunitario, a nivel, en este caso de un municipio, o a nivel institucional, porque si no el balance habrá servido de bastante poco, ¿no? Después del balance, insisto, viene el proyecto de futuro, perdón. Y estamos reunidos aquí, pues puros cumpleañeros, ¿no? Estamos reunidos por el centenario del Ejército Nacional, estamos reunidos por el casi centenario de los tratados de Teoloyucan, pero aquí los compañeros del INERM este año cumplen su 60 aniversario, también están de manteles largos. No alcancé a investigar si el CIDE estaba cumpliendo una efeméride importante, 40 años. Vaya. Es decir, la oportunidad está allí, ¿no? La oportunidad de hacer un balance y a partir de ese balance decir hacia dónde queremos llegar. Voy aterrizándolo para el lugar y la situación que nos tiene reunidos. Teoloyucan. Y me uno a la felicitación que hacía el doctor Barrón de lo que han venido ustedes haciendo como comunidad. Insisto, no sé qué tanto han avanzado en hacer este balance y a partir de ese balance proponer un proyecto. Pero a partir de las amables invitaciones que ustedes me han
hecho en ocasiones anteriores y lo que por mi parte he venido investigando al respecto, creo que han venido avanzando mucho. Y sobre eso quiero dedicar algunos minutos más. Y quizá para los compañeros del Ejército, los del INERM y los otros invitados, sea una información novedosa. Y a lo mejor para más de uno de los que están aquí reunidos, desde los quienes nos visitan de otras instituciones, y quizá para los propios teoloyuquenses sea algo novedoso. Espero que no sea así para los que aquí viven. Pero, por favor, escuchen, los compañeros de Teoloyucan se han propuesto una cosa muy grande: que la firma de los tratados de Teoloyucan sean elevados a una fecha nacional, ¿no? Bueno, plan con maña. No solamente se trata de eso. Si logran eso, lograrán gestionar recursos que permitan que eso se traduzca en unos festejos bastante decorosos, pero y sobre todo en obra pública. Por allí, y no sé qué tan cierto sea, alguien me dijo al oído: queremos por lo menos 3 cosas. Que el suburbano llegue o pase por lo menos por Teoloyucan, que haya un hospital general de zona y que haya una sede de la UEMEX aquí. Pues no es poco, no es para nada poco. Bien, tienen bien puesto y bien claro el objetivo, y allá han ido caminando, creo que de manera muy encomiable. ¿Qué han venido haciendo? No es algo que haya venido haciéndose apenas en los últimos meses. Sé que desde los años 90 el señor Felipe ha venido gestionando ante las autoridades justamente esto, que los tratados de Teoloyucan sean elevados a fecha nacional, y ha venido reviviendo, digamos, ese interés y esos trabajos a lo largo de los últimos 20 años casi. Pero a partir del año pasado y hasta acá, digamos que se han puesto las pilas para tratar de aprovechar el centenario de la firma de esos documentos tan importantes que en unos minutos los otros colegas seguramente analizarán hasta el detalle. Bien. Y en los trabajos de gestionar el reconocimiento de esta fecha han logrado, insisto, cosas que me parecen dignas de mencionarse. La primera, y quizá pareciera básica, es la elaboración del proyecto de reforma, puesto que eso significa reformar una ley, la que habla acerca justamente del escudo y los símbolos patrios, y entonces han desarrollado la iniciativa de ley. Pero eso no significa, no es algo menor. Eso implicó una carpeta que nos entregaron a varios historiadores, en la cual se resumen por lo menos 2 cosas. Un minucioso trabajo de investigación respecto de los tratados de Teoloyucan, que por sí misma la carpeta podría dar material suficiente para publicar más de un libro, y en segundo lugar, la justificación histórica, jurídica, social si se quiere, política si se quiere también, que por sí misma también tiene un enorme peso que valdría la pena mencionar. Bien, algo que es muy importante de esa carpeta, y que es por lo que quiero ir terminando en unos minutos más, que esa carpeta es producto de un trabajo colectivo, que si bien hay un grupo que, digamos, ha venido organizando y gestionando la recopilación de la información y la justificación de lo que se pide, la recopilación de esos datos y de esos argumentos es producto de un trabajo más o menos amplio, de una participación social amplia. Creo que en ese sentido se va caminando tal como querían estos historiadores que mencioné al principio de mi plática, de que se va construyendo el pasado desde la sociedad misma, o el conocimiento que se tiene del pasado desde la sociedad misma. Bien, después de que se elaboró la carpeta, la gente de Teoloyucan ha hecho más cosas. Ha tratado de lograr respaldos desde distintos frentes para que esa carpeta tenga, digamos, más apoyo institucional. Ha logrado, sin duda, el apoyo del gobierno municipal, el apoyo de algunos diputados en el Congreso Federal, ha logrado el respaldo del Ejército Mexicano justamente. Por eso decía que esta era una reflexión de qué nos tiene reunidos aquí. Nos tiene reunidos justamente ese trabajo de entendimiento colectivo del pasado que nos es común. Ha logrado también el respaldo, por ejemplo, del INERM. No es gratuito que el INERM esté organizando junto con las autoridades locales, junto con el Ejército, este evento. El INERM no suele hacer este tipo de foros fuera de su sede de San Ángel.
no recuerdo que haya habido muchos, pero este me parece que es excepcional. Bien, y también ha logrado el respaldo de una parte de la comunidad académica. Por ejemplo, algunos académicos muy destacados se han adherido y han incorporado su opinión favorable a la carpeta, apoyando la solicitud de que los tratados o la firma de los tratados de Teoloyucan sea elevada a fecha nacional. Entre ellos, pues el doctor Javier García Diego, que es presidente del Colegio de México, el doctor Álvaro Matute, destacadísimo historiador, el doctor Salvador Rueda Smither, que hasta hace poco era director del Museo Nacional de Historia. Bien, aquí me detengo yo. Se nos ha pedido apoyo a los historiadores. ¿Nos es lícito participar en esto? Si nos es lícito, ¿cómo lo haríamos? Y si resolvemos cómo lo haríamos, ¿hasta dónde lo haríamos? La pregunta regresa. La pregunta que pongo sobre la mesa es: ¿cuál es el papel social del historiador? Y no tengo respuesta para ello, simplemente la dejo allí puesta. Como parte de los trabajos de la comunidad para gestionar lo que han venido gestionando, ha ocurrido una situación inédita de participación colectiva. Me parece que esto ha sido un detonador de la reflexión de la gente de Teoloyucan acerca de su propio pasado. Y eso se traduce en varias cosas. En una gran participación y un ejercicio de memoria colectiva que ha dado muchos resultados. Ya no voy a leer las muchas actividades que se han realizado hasta el momento, pero este foro también forma parte del primer Festival Nacional Tratados de Teoloyucan. Por lo menos digo por lo menos de manera errónea, han logrado construir un paraguas en donde se han ido cobijando muchos eventos de mucha importancia. Creo que este es uno de ellos y es en ese contexto que nos podemos entender en este momento. Bien, en esta detonación de un ejercicio de memoria colectiva, que creo estamos muy lejos de ver su fin y que ojalá sea una bolita de nieve que continúe y que trascienda el año que viene y que quede por mucho tiempo. Hay un video, por ejemplo, por poner solamente un caso, insisto, la lista iba a ser más larga, que creo que prueba esto que vengo diciendo, cómo la gente de Teoloyucan está viviendo un sentimiento renovado de orgullo de ser de aquí y de saberse que pertenecen a una comunidad. Si eso logra el ejercicio colectivo de recordarse a sí mismo, de construir la historia de abajo hacia arriba, creo que entonces la historia está sirviendo para lo que es. Terminaré mi ponencia invitando a que vean ese video. Me voy a comer 3 minutos más de lo que me correspondía para darle curso al video, y simplemente quiero terminar antes de dar paso al video mismo. Es que si la gente de Teoloyucan ha logrado esta concurrencia de voluntades, creo que entonces metafóricamente y también literalmente la mesa está puesta. No sé con qué quieran participar cada uno de ustedes. Esto es un llamado a que sumemos entonces esfuerzos para esta historia que tiene que ser una historia democrática. Por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis Enrique Moguel. Nuestro siguiente invitado es un miembro de las Fuerzas Armadas, el sargento primero auxiliar historiador Víctor Salazar Velázquez, quien estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Después hizo su maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en varios foros nacionales e internacionales con ponencias relacionadas con la obra científica del presbítero ilustrado José Antonio Alzati Ramírez, y en la actualidad se desempeña como encargado del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le damos la palabra al sargento historiador Víctor Salazar Velázquez. Gracias. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador, al INER, a la Secretaría de la Defensa Nacional por permitirme estar hoy frente a este público y compartirles algunas de mis notas en relación
con los tratados de Teoloyucan, unos tratados que, como hace rato le comentaba al doctor Felipe Ávila, pues son para mí muy complicados porque entre más los leía, pues menos los entendía. Entonces, creo que quiero partir de algunos objetivos para no perderme en este evento que desde mi punto de vista dio paso a la institucionalización, al inicio de la institucionalización del ejército mexicano y también al inicio para la asentación de las bases del nuevo Estado mexicano. Entonces no estamos hablando de cualquier documento desde mi punto de vista. Bien. Antecedentes, primero, antecedentes como contexto. El 29 de noviembre de 1915, el entonces presidente interino, Venustiano Carranza, pronunció un discurso ante la población de Matamoros, Tamaulipas, donde describió el triunfo de la Revolución Constitucionalista. Dijo, abro cita, durante la lucha hemos recurrido a todos los sacrificios para llevar al triunfo nuestra causa, porque era la causa del pueblo. Fin de cita. Este propósito popular consistía en restituir los poderes legales del Estado mexicano. La postura de restituir la legalidad ya se esgrimía desde la formulación del decreto 1421, publicado el 19 de febrero de 1913. Este documento establecía, en primer lugar, que el Estado soberano de Coahuila desconocía al régimen del general Victoriano Huerta. Además, exhortaba a los gobernadores a hacer lo mismo. En segundo, se facultaba al Ejecutivo Estatal a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Tanto el decreto 1421 como el Plan de Guadalupe estaban fundamentados en la Constitución de 1857. Por un lado, el artículo 128 de la Carta Magna señalaba que cualquier autoridad investida de legalidad tenía el deber de hacer cumplir la ley. Por el otro, el 39 indicaba que la soberanía radicaba en el pueblo. Por lo tanto, la rebelión en contra del presidente Huerta estaba justificada puesto que se había transgredido la voluntad de los ciudadanos, quienes eligieron a Francisco I. Madero como gobernante. El Barón de Cuatro Ciénegas contaba con investidura legal, mas sus recursos militares se limitaban a escasas fuerzas destacadas en Saltillo y La Laguna, comandadas por Francisco Cos y Pablo González respectivamente. Con estos recursos era imposible enfrentar al ejército federal. Así, requería entablar alianzas con los dirigentes de Sonora para estructurar una fuerza armada capaz de combatir al gobierno golpista. El ejército federal estaba diseñado para acallar levantamientos que fueran inofensivos por el status quo. Sin embargo, estaba fuera de su competencia contener a grupos armados organizados o a ejércitos extranjeros. El periodista Alfredo Aragón, acompañante y muchas veces miembro del círculo cercano a Venustiano Carranza, escribió, abro cita, la tropa del ejército federal estaba formada en su mayoría por criminales que antes de cumplir su condena obtenían la gracia de concluirla en las filas. Aquella tropa era una podredumbre que acababa de corromper el resto de los soldados ya de por sí maleados. Fin de cita. Además de delincuentes, entre sus filas figuraban hombres reclutados mediante leva o por represalias políticas. Sus oficiales tenían una formación deficiente en las aulas del colegio militar y en escuelas de aspirantes, y aquellos oficiales que procedían de la tropa desconocían cómo conducir hombres porque habían tenido el tradicional papel de carceleros, cuyo objetivo consistía en evitar la deserción del personal. Alfredo Aragón, en un pictórico pasaje, describe, abro cita, el espectáculo era público, el soldado permanecía 6 días en su cuartel y el domingo que salía Franco salía a dar su paseo pero nunca solo, en pequeños grupos que eran vigilados por cabos, sargentos y el oficial de la compañía. Así iban a los principales lugares públicos en donde se daba cita el bajo pueblo. Se hacía el recuento de la tropa a la salida y al regreso, y al oficial, una vez terminado este servicio, se presentaba al comandante de la guardia y satisfactoriamente le decía, se pasó lista sin novedad. Fin de cita. Dentro de este ambiente de coerción, las condiciones cotidianas de quienes formaban el brazo armado del Estado eran difíciles. Solo por mencionar algunas características, su adiestramiento era inadecuado, su alimentación mala y su paga exigua. Debido a distintas circunstancias, los mecanismos de control generados por los 3 principales ejércitos revolucionarios entre sus integrantes se sustentaban, dicho de manera esquemática, en vínculos de lealtad hacia un jefe inmediato. Por ejemplo, el ejército del noroeste, encabezado por el general Álvaro Obregón, tenía caudillos menores, quienes eran obedecidos por un grupo de hombres. A su vez, estos líderes le eran fieles a Obregón.
De manera similar, el general Pablo González mantuvo unido al ejército del noreste, el cual se constituyó de voluntarios que seguían a un dirigente local. La División del Norte tuvo como base grupos de guerrilleros procedentes de La Laguna y de Chihuahua. Los respectivos líderes eligieron al general Francisco Villa como el jefe del conglomerado, estableciendo una línea de interacción clara. El general Villa rendía cuentas ante los cabecillas de las brigadas y estos a su vez lo hacían ante sus soldados. Entre las jerarquías de mando existía una férrea disciplina, lo que coadyuvó a la organización adecuada del ejército revolucionario más numeroso y a su eficacia militar. Sería apresurado señalar que la cohesión fue la clave del éxito de las batallas de los revolucionarios. Sin duda, hubo otros factores que les permitió ocupar ciudades estratégicas, tanto en lo económico como en vías de comunicación. El objetivo central de la Revolución de 1913 consistía en restablecer la legalidad vulnerada por el golpe militar del general Huerta, más también se pretendía minar las bases del Ejército Federal. A grandes rasgos, el trayecto del general Obregón hacia Teoloyucan inició con una serie de hechos de armas triunfales que se desarrollaron desde Los Mochis, Sinaloa, 23 de septiembre de 1913, hasta la toma de la ciudad de Colima, 19 de julio de 1914. Una de las batallas más relevantes de su itinerario fue la librada en Orendain, la cual le permitió controlar la plaza de Guadalajara y obtuvo un cuantioso botín en armas, pertrechos y dinero. La campaña del general Pablo González por el noreste del país también permitió el derrocamiento del régimen militarista, logró el control de las ciudades de Tampico, Monterrey y San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Después de que el general Jesús Carranza, quien comandaba el cuerpo del centro junto con el general Pánfilo Nájera, sostuvieron algunos enfrentamientos con las fuerzas federales del general Pascual Orozco en León, el comandante del ejército del noreste tuvo el camino libre para dirigirse a Teoloyucan, donde llegó el 11 de agosto de 1914, mismo día en que arribó el general Álvaro Obregón. El hecho épico más sangriento durante esta etapa de la revolución tuvo lugar en Zacatecas. La División del Norte ya había dado muestras de su poder militar en la toma de Torreón, en la batalla de Ojinaga y en el ataque de Saltillo, solo por citar algunos ejemplos. El general Villa pidió al primer jefe Venustiano Carranza marchar hacia Zacatecas, ciudad clave por sus conexiones ferroviarias, pero Carranza no se lo permitió. Villa lo desobedeció, motivo fundamental de la ruptura definitiva entre ambos revolucionarios. Y el 19 de junio de 1914 llegaron los primeros contingentes de la División del Norte a aquella ciudad, los cuales protagonizaron la batalla del 23 de junio. Esta victoria de los villistas representó un paso trascendental para la derrota del general Huerta, pero al mismo tiempo trazó la fractura de las relaciones entre el Centauro del Norte y el primer jefe. Aunque la Secretaría de Guerra y Marina, dirigida en ese momento quizá por el general Jacinto Treviño o por el general Pesqueira, otorgó a Francisco Villa el grado de general de división, el exitoso guerrillero estuvo ausente durante la firma de los tratados de Teoloyucan. Esto lo marginaba de los planes de construcción del nuevo Estado mexicano. Las dos actas. Por tradición han recibido el título de tratados de Teoloyucan, aunque en realidad fueron convenios o acuerdos, porque en un tratado se dirimen asuntos internacionales. A pesar de la confusión de tecnicismos, el acontecimiento sobre su firma no causa ambigüedad. Al contrario, es un hecho de claridad meridiana al cual se le han dedicado incluso monumentos como el obelisco, y el cual me dicen que ya no existe. En 1979 sí existía, en la población mexiquense donde se reubicaron. En la placa del monumento se lee, abro cita, caminante, estás ante un lugar histórico, pues aquí se firmaron los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914. Fin de cita. Este documento tiene dos actas, por lo regular no se les describe por separado. La primera, firmada por el general Álvaro Obregón y el gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbide, aludía al protocolo mediante el cual los constitucionalistas tomarían la capital del país. Se establece, por una parte, el respeto al Estado de Derecho de los habitantes. Se enfatizó en cómo el grupo armado debe entrar en orden sin allanar y sin cometer actos rapaces. Por la otra, se pone a disposición de los revolucionarios la policía. Con la entrega de la fuerza que mantenía el orden público, se reconocía la legitimidad de las nuevas autoridades. Por su parte, los constitucionalistas se comprometieron a castigar a quienes cometieran excesos. Como autoridades reconocidas, se estaban adjudicando la facultad de impartir justicia en aras del interés público. Como vimos, no fue tan efectivo en la realidad. En pocas palabras, se planteaba poner en práctica una de las facultades del Estado, aunque el nuevo régimen aún estaba en ciernes. La segunda acta, la más estudiada, la asignaron los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco,
por el ejército constitucionalista, el general Gustavo Salas por el federal y el vicealmirante Otón Blanco por la armada. Los presentes acordaron dos puntos medulares: la rendición pacífica de la Ciudad de México y la disolución del antiguo brazo armado. En resumen, se ordenaba a los soldados del Ejército Federal entregar sus pertrechos de guerra, sus guarniciones y regresar a sus lugares de origen. También en esta acta se reconocía la legitimidad de los revolucionarios. Abro cita: los generales, jefes y oficiales del Ejército y de la Armada quedarán a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien a la entrada de la capital queda investido con el carácter de presidente provisional de la República. Fin de cita. Con este postulado, por una parte, se concretaba la quinta cláusula del Plan de Guadalupe, el cual señalaba que cuando el ejército constitucionalista ocupara la Ciudad de México, el ciudadano Venustiano Carranza se encargaría interinamente del poder ejecutivo. Por la otra, se manifestaba la sujeción de la alta cúpula militar al movimiento armado triunfante. Se podría pensar que se pactó la rendición incondicional porque el ejército federal carecía de capacidad militar en todos los sentidos. Sin embargo, sus guarniciones aún contaban con suficientes pertrechos y tropas para sostener una lucha más prolongada. El general Salvador Alvarado afirmaba, abro cita: en 1911 el ejército federal fue vencido por la opinión pública. En 1914 fue vencido por las armas y licenciado, y esto por chusmas que en aquella época carecían de disciplina, de organización, por simples grupos armados que sabían moverse y que combatían por un ideal y con una fe muy grande. Bueno, fin de cita. Sería pertinente establecer matizaciones. Cabe subrayar cómo las compañías petroleras y ferrocarrileras estadounidenses ejercieron una fuerte presión hacia la embajada de su país para que maniobrara en contra del gobierno del general Victoriano Huerta, quien al tomar el poder favoreció los intereses de empresas británicas, y aún la Mexican Petroleum Company, de origen estadounidense, pagó impuestos al primer jefe en lugar de al régimen establecido. En parte, a esta situación diplomática el dictador atribuía su derrota, por lo tanto afirmó en su discurso de renuncia, abro cita: todos ustedes saben las inmensas dificultades con que ha tropezado el gobierno con motivo de la escasez de recursos, así como por la protección manifiesta y decidida que un gran poder de este continente ha dado a los rebeldes. Fin de cita. La rendición del general Huerta, tanto por las circunstancias internas como externas, solo constituía el primer paso para consolidar la revolución como gobierno. Para cristalizar al nuevo régimen, Venustiano Carranza sostenía la tesis de que se debía desmantelar al ejército federal. Lo establecía desde el movimiento maderista de 1910-1911. Debido a esta postura, en julio de 1911 incumplió con la disposición presidencial de licenciar a las tropas revolucionarias. Así mantuvo en Coahuila hombres y armas como una fuerza de seguridad del Estado, independiente del ejército federal. Era fundamental neutralizar a este actor político potencial, como se afirmó en el Pacto de Torreón entre carrancistas y villistas el 8 de julio de 1914. Uno de los puntos centrales pactados consistía en combatir, abro cita, hasta que desaparezca por completo el ejército exfederal. Ya desde ese momento ya lo tenían planeado desmantelarlo, sustituyéndolo por el ejército constitucionalista. Fin de cita. El denominador militar constituía una base esencial de la política revolucionaria. En las adiciones al Plan de Guadalupe se llevó a cabo un recuento de los hechos de armas en contra del general Victoriano Huerta. Después se mencionó cómo operaron de manera conjunta y armónica, según Carranza, los cuerpos del noroeste, noreste, oriente, centro y sur. Solo la división del norte había actuado por su sola iniciativa. Entonces, se relató cómo en la convención militar se había ahondado la fractura entre el general Francisco Villa y el primer jefe del ejército constitucionalista. Por último, el autor del documento realizó un esquema sobre el proyecto de nación revolucionario, el cual se planeaba materializar cuando se derrotara por la vía de las armas a la división del norte. Se ponía de relieve el uso de la fuerza para establecer la institucionalidad. En este sentido, parecía que Carranza concebía al ejército como un medio para obtener el poder o conservarlo. Durante el siglo XIX, los comandantes de tropas podían mejorar su situación social o política si su movimiento armado resultaba exitoso. Únicamente Benito Juárez y el general Porfirio Díaz pudieron neutralizar a los caudillos. Desde luego, el primer jefe, al intentar instaurar un nuevo régimen, parecía pegarse a los principios políticos de Nicolás Maquiavelo, para quien, abro cita, los cimientos indispensables a todos los estados nuevos, antiguos o mixtos son las buenas leyes y las buenas tropas. Fin de cita. Estos tratados
representaron por un lado la materialización de gran parte del Plan de Guadalupe, por la otra propiciaron el momento histórico para fijar las bases del nuevo Estado mexicano. No, tengo una tercera parte, pero parece que ya no me da tiempo de leerla. Paso directamente a las conclusiones. En realidad, bueno, las conclusiones. Los tratados de Teoloyucan marcaron un momento coyuntural en el proceso revolucionario. Se han descrito con detalle las circunstancias en que se firmaron y los efectos que propiciaron. Aquí se describió a grandes rasgos cuán significativo resultó el licenciamiento del Ejército Federal. En las dos actas signadas el 13 de agosto de 1914 se observa una conquista profunda en materia de política militar. Para contextualizar este punto, se mencionó en este trabajo cómo los enfrentamientos más destacados sostenidos por los cuerpos del noroeste, noreste y división del norte coadyuvaron al derrocamiento del general Victoriano Huerta y por ende a la disolución de su brazo armado. Por mi parte, bueno, sería todo. Agradezco nuevamente esta invitación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al sargento Víctor Salazar Velázquez. Toca ahora el turno a Valentín García Márquez, quien es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional. Es también investigador independiente en temas de historia de México, es escritor de cuentos, articulista de las revistas Voces y Tratados y Qué hacer en Querétaro, acuarelista, gestor cultural y conferencista. En 2010 ganó el primer lugar en la categoría universitaria del 8º Concurso Nacional de Cuento Histórico, organizado por la Universidad Iberoamericana y la revista Arqueología Mexicana con el cuento Volando Trenes. Actualmente es jefe del Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro, teniendo a su cargo la antigua estación del ferrocarril, el Panteón de los Queretanos Ilustres y la Capilla de Maximiliano de Habsburgo, tres de los principales monumentos históricos de la ciudad de Santiago de Querétaro y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Le damos la palabra a Valentín García Márquez. Muchísimas gracias. Agradezco también la Comisión Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y agradezco sobre todo la presencia de ustedes esta tarde, tan trascendental para nuestra historia. Yo voy a basar mi plática en los escritos de un periodista que fue testigo presencial tanto de las negociaciones previas a la firma de los tratados como de los propios tratados. Y me refiero a un amigo íntimo de un personaje que se encuentra por aquí entre nosotros, el señor Abel Luna, y es nada menos que el periodista don Diego Arenas Guzmán. El contexto histórico de los tratados ya fue descrito con amplitud. Madero había sido asesinado y Huerta se había entronizado en la presidencia de la República, y después del levantamiento de Venustiano Carranza con la proclama del Plan de Guadalupe, finalmente cuando se ve perdido y los constitucionalistas avanzan de manera avasalladora hasta Teoloyucan, presenta su renuncia al cargo y deja designado a Francisco Sebastián Carvajal como secretario de Relaciones Exteriores para que ocupe el cargo de presidente interino. Bueno, Francisco Sebastián Carvajal, en un intento de bloquear las aspiraciones de Venustiano Carranza, le dice que si él se autodenomina constitucionalista, debiera de respetar su régimen, porque él está haciendo uso de la facultad de ser el primer magistrado de la nación, porque así fue conferida legalmente por Victoriano Huerta. Una argucia legal basada en el artículo 81 de la antigua Constitución de 1857. Hábilmente, Carranza, a través de su delegado negociador, el Alfredo Robles Domínguez, le rebate y le dice: tiene usted razón, pero el régimen de Huerta es un régimen espurio que nació del engaño y de la sedición. Por lo tanto, es un régimen inconstitucional, y de manera tal que su propio régimen igualmente es inconstitucional e ilegal. Quien debiera de haber sido designado
presidente de la República no es usted. Como había renunciado Pedro Lascurain y como había renunciado otro de los miembros del gabinete, esa responsabilidad debió haber recaído en un personaje más del gabinete de Francisco Ignacio Madero en lugar de Victoriano Huerta. Hábil defensa. Y bueno, contextualizando ya lo que es la firma de los tratados y cómo se llevaron a cabo estos acontecimientos, podemos decir que Álvaro Obregón nos dice en su libro 8,000 kilómetros en campaña que a Teoloyucan arribó el general Miguel M. Acosta un día 9 de agosto, después de reconstruir las vías férreas y las líneas telegráficas. Sin embargo, recientemente y gracias a las investigaciones de un colaborador de la Asociación Civil Teoloyucan Histórico, el contador Tomás Sánchez, encontró un acta que el Ayuntamiento de Teoloyucan levantó con fecha 19 de agosto de 1914. En esta acta se establece que las fuerzas revolucionarias llegaron a Teoloyucan el día 8 de agosto y como primer acto fue tomar la presidencia municipal y causar destrozos y destruir papeles, archivos, etc. Esto nos da cuenta clara de que el ejército y de la guerra que se estaba librando no vino a pedir permiso de ocupar ni la presidencia municipal ni esta casa donde estamos ahora. La gente tomaba por la fuerza lo que necesitaba. Y nos queda claro entonces que el mensaje enviado telegráficamente a Álvaro Obregón fue el día 9, consumada la toma de lo que sería el cuartel general de los constitucionalistas, que es esta casa precisamente, y la presidencia municipal. ¿Por qué? Bueno, porque la presidencia municipal era resultado de un gobierno que representaba a los ilegales y de los cuales habían sido desconocidos por el propio Plan de Guadalupe. Y además esta casa pertenecía al presidente municipal en turno en Teoloyucan. Pues bueno, Alfredo Robles Domínguez, como buen negociador, intenta disuadir al general José Refugio Velasco de defender la plaza a sangre y fuego. Ya había convocado el presidente Carvajal a sus generales, a su ministro de guerra, y el propio general Velasco también convocó a sus generales, entre ellos a uno de apellido Olea. Y cuando le pregunta cuál es su opinión respecto a defender la plaza o entregarla, algunos de sus altos mandos le sugieren que sería prudente entregar la plaza y retirarse a Puebla. Sin embargo, el general Olea le dice: no, general, tenemos que resistir, que sean las armas las que decidan la suerte del vencedor. Ante esta respuesta, el general Velasco le dice a Robles Domínguez: general, resistiremos. ¿Quieren la Ciudad de México? Tómenla con las armas en la mano. Entonces, Robles Domínguez le dice al general: en Teoloyucan están dos de las principales divisiones del ejército constitucionalista, la del general Pablo González, que es la división del noreste. Y contesta Refugio Velasco: no nos impresiona, lo vamos a derrotar. General, también se encuentra el invicto general Obregón, dispuesto a avanzar hasta la Ciudad de México. Pues a Obregón le vamos a infligir su primera derrota. General, suponiendo que así fuese y que ustedes ganasen la batalla, el ejército quedaría tan disminuido que si mandamos llamar al general Villa y su división del norte, los aniquilaría. Al contrario, ingeniero, el ejército estaría tan robustecido por la victoria que a Villa lo regresamos a cañonazos hasta su tierra. Ante esta contundente respuesta, Robles Domínguez entrega copia de un telegrama del presidente norteamericano Woodrow Wilson al almirante Frank Fletcher, que estaba posesionado del puerto de Veracruz. El telegrama decía lo siguiente: almirante Fletcher, en caso de que la vida o los intereses de los ciudadanos norteamericanos que radican en la Ciudad de México se vean amenazados, tome usted inmediatamente la Ciudad de México. Describe así Diego Arenas Guzmán: entonces los músculos del viejo general se aflojaron y apenas pudo ocultar las lágrimas que enrasaron sus ojos. Y con voz trémula mencionó estas palabras: comunique usted al general Obregón
que la plaza se entrega sin defenderla. No cabe duda que es un gesto patriótico de este hombre, de este ejército federal tan vituperiado, porque, según los historiadores, sus raíces van hasta los tiempos de la Guerra de Independencia. Los apellidos de los generales que combatieron a Hidalgo, a Allende, a Morelos, eran los mismos que después defendieron a Díaz y a Huerta. Pero no olvidemos que ese mismo ejército también expulsó a un emperador invasor. Así que no es un cuerpo del ejército, sino es parte de ese ejército. Algunos militares que quizás ensoberbecidos por el poder se vendieron a un mejor postor. De hecho, muchos de los generales que fueron licenciados de ese ejército disuelto se incorporaron a lo que sería el nuevo ejército mexicano. Algunos otros, como Juan Andrew Almazán, se pasaron al bando zapatista. En fin, las ideologías de las guerras. ¿Qué ocurre con el negociador y qué ocurre mientras tanto en Teoloyucan? Una vez que se define que la Ciudad de México se va a entregar sin pelear, Robles Domínguez envía un telegrama al señor Venustiano Carranza y le dice que la plaza se va a entregar sin que sea defendida por el Ejército Federal. De igual manera envía un telegrama al general Obregón, que está en la estación del Salto Hidalgo, avisándole que vendrán negociadores de la Ciudad de México para pactar la rendición. Estamos en medio de una guerra y en las guerras a veces no se respetan los acuerdos verbales. Entonces, aquí el ingeniero Robles Domínguez invita a embajadas acreditadas en México, entre ellas la de la República de Guatemala, buenas tardes señores, a la República de Brasil, Inglaterra y a Francia, para que las legaciones acompañen al designado depositario de los poderes, que fue Eduardo Iturbide, quien fungía como gobernador del Distrito Federal después de que el propio Francisco Sebastián Carvajal renunciara a la presidencia. Este hombre, descendiente de aquel que fuera emperador de México, Agustín Iturbide, viene a Teoloyucan con el señor Ortega, ministro de Guatemala, con el señor Víctor Aiguesparce, secretario de la legación francesa, el señor Cardoso de Oliveira, ministro del Brasil, y Layo del Carden y su secretario, ministro de Inglaterra. Llegan a Teoloyucan a bordo de 2 automóviles y llegan precisamente a la antigua estación del Ferrocarril Central, que estaba ubicada aquí a un costado y que lamentablemente, igual que nuestro obelisco, ahora son ruinas. En esa recepción que se les da aquí en el cuartel constitucionalista, son víctimas de agresiones verbales por la tropa, y entre ellos un capitán, Francisco R. Manso, le pregunta: ¿y qué viene usted a hacer aquí? ¿Que no sabe que lo vamos a matar? A lo que contesta Eduardo Iturbide: si lo que quisiera salvaguardar fuera mi vida, ya estaré yo en Veracruz. Lo que me tiene aquí es salvaguardar la vida y los intereses de los habitantes de la Ciudad de México. Ante la contundencia de la respuesta, se aplacan los ánimos y se trasladan a la presidencia municipal para realizar las pláticas conciliatorias y ponerse de acuerdo en cómo va a ser entregada la Ciudad de México. Ya estando en la presidencia municipal, el mismo Francisco R. Manso toma de la solapa al ministro de Guatemala y lo sacude, recordando seguramente el tiempo en que Guatemala decidió separarse del territorio nacional. Fresca estaba aún la herida y el agravio que sentía el militar. Intervienen 2 personajes. Uno, tengo la sospecha que es antepasado de nuestro actual secretario de la Defensa, el capitán entonces Adolfo Cienfuegos y Campos, y el general, ya también, Benito Ramírez García. Este personaje después sería diputado constitucionalista por el estado de Veracruz y signaría nuestra Carta Magna en Querétaro. Ellos intervienen para calmar los ánimos del capitán Manso, y finalmente, cuando está a punto de exacerbarse el ánimo,
le pregunta otra vez Manso a Iturbide, de manera que usted es el gobernador del Distrito Federal, ¿verdad? Iturbide, tratando de paliar la situación, le dice sí, y me alegra mucho estar entre los nuestros, y me alegra mucho estar aquí con ustedes para tratar este asunto tan importante. Y señala un árbol muy frondoso, un fresno que está a un lado de la presidencia. Y Francisco Manso le contesta así: pues cuánto me gustaría ese arbolito para colgarlo. Esas fueron las pláticas previas. Así pasaron la tarde, porque estaban en espera del primer jefe del ejército constitucionalista que venía camino de Querétaro. Él venía muy retrasado y tenía el interés de entrevistarse con el ministro de Brasil, porque el ministro de Brasil también era el representante de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, dice por ahí todavía chuscamente don Diego Arenas Guzmán, que se pusieron a jugar naipes para poner a prueba la memoria del general Obregón. Y en ese juego de barajas él repartió las cartas a cada uno de los que estaban ahí en la mesa, en su carro de ferrocarril. Y tuvo la fortuna de adivinar exactamente qué carta le había entregado a cada cual. Cuando el ministro de Inglaterra cantó la baraja que tenía, se equivocó o quiso hacer equivocarse a Obregón. Y este le dijo: de ninguna manera, porque la carta que usted dice que tiene, la tiene este otro señor. Todos admiraron la magnífica memoria de Obregón y pasaron la tarde un poquito más amenamente, esperando que llegara Carranza. Carranza sí estuvo en Teoloyuca, contra lo que mucha gente piensa, y llegó a la medianoche del día 11 de agosto, en su carro Pullman, acompañado de su Estado Mayor Presidencial y del 4º Batallón de Sonora. Y recibió a esas horas de la noche al ministro de Brasil. El ministro de Brasil nada más exigió una cosa. Le dijo: señor Carranza, exijo para los extranjeros y para los nacionales toda clase de garantías para salvaguardar su vida y sus intereses. El señor Carranza le dijo: usted tiene todo el derecho de exigir las garantías que quiere para los extranjeros, pero en cuanto a los nacionales no le reconozco ningún derecho de exigir nada. No tiene usted derecho a inmiscuirse en asuntos que son competencia exclusivamente de los mexicanos. Ante la insistencia del ministro impertinente, Carranza dio por terminada la reunión y no hubo ningún acuerdo más. A la mañana siguiente, la mañana del 13 de agosto, a las 8 de la mañana, nuevamente una comitiva sale de la Ciudad de México a bordo de 2 automóviles. Esta vez el grupo es mucho más reducido. Vienen en un automóvil los civiles, encabezados por Eduardo Iturbide, viene también Ignacio de la Hidalga, viene Alfredo Robles Domínguez y viene Diego Arenas Guzmán. Y en otro automóvil vienen los militares. El vicealmirante Otón Pompeyo Blanco, en representación de la Marina Armada de México, y el general Gustavo Adolfo Salas, en representación del Ejército Federal. Venía también un hijo del general José Refugio Velasco, que era el ministro de Guerra. Así llegan hasta un paraje que se conoce como el Londón, en donde son firmadas las actas. Bueno, primero son redactadas por Álvaro Obregón, que las va dictando a un mecanógrafo, en donde estaba nada más en una mesita donde escasamente cabía la máquina de escribir. La recepción no fue en un gran salón, fue a la vera del camino y nada más a la sombra de los árboles, que fue el único beneficio que recibieron los delegados que venían de parte del gobierno federal. La primera acta, que es la rendición incondicional de la Ciudad de México, la firman Eduardo Iturbide y Álvaro Obregón. La segunda acta, que establece la disolución y la forma en que del Ejército Federal y la forma en que se entregará todo el armamento de ese ejército a las fuerzas constitucionalistas, es firmada por Álvaro Obregón y Lucio Blanco por parte del Ejército Constitucional y por el vicealmirante Otón Pompeyo Blanco y el general Gustavo Adolfo Salas por parte del Ejército y Armada de México. Con la firma de estas actas se evita una invasión norteamericana más vergonzante que la de Veracruz. Se evita también un derramamiento excesivo de sangre hermana
porque si fueron 20.000 o 30.000, como dicen algunos otros historiadores, los elementos del cuerpo federal que estaban dispuestos a defender a sangre y fuego la Ciudad de México, pues aquí en Teoloyucan había cerca de 25.000 elementos. El choque de ambos ejércitos hubiera sido brutal y las consecuencias desastrosas para civiles y para militares. También con estos documentos se fortalece el movimiento constitucionalista que encabezaba Venustiano Carranza, y son una de las dos piedras sobre las cuales se cimenta el proyecto de redacción, primero de modificación de la Constitución de 1857, que deriva en la redacción de un nuevo documento, y es la Constitución del 5 de febrero de 1917. Me refiero al Plan de Guadalupe y a los tratados de Teoloyucan. Sobre esas dos piedras se construye y se cimenta nuestra actual Constitución. De manera tal que la relevancia histórica y la trascendencia de estos documentos no es exclusivamente del ámbito local. Voy a leer textualmente lo siguiente. Y con esto prácticamente voy a concluir. Los tratados de Teoloyucan son la culminación del ciclo constitucionalista nacido a partir del Plan de Guadalupe. Son la realización del restablecimiento del orden constitucional y la piedra sobre la cual se cimenta la construcción del moderno Estado revolucionario. Aquí se consolida la lucha de Carranza y nace el proyecto de reforma que a la postre generará una nueva Constitución que se promulgará en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Muchos de los hombres que acompañaron a Obregón y Carranza en la lucha armada serán convocados ahora como diputados al Congreso Constituyente y contribuirán a redactar lo que es considerado el logro más importante de la Revolución Mexicana, nuestra Carta Magna. La trascendencia histórica de este acontecimiento ocurrido en Teoloyucan nos llena de orgullo, nos fortalece y es parte fundamental de nuestro patrimonio. En los anales de la historia han quedado registrados los tratados de Teoloyucan como un acontecimiento que cambió el rumbo de nuestra nación. Concluyo con un texto de Juan de Dios Bojorquez, del bloque de obreros intelectuales, aquellos que presentaron la iniciativa para construir el obelisco que conmemoraba la firma de los tratados. Como Dolores Hidalgo tiene su 16 de septiembre, Puebla el 5 de mayo y Guaymas el 13 de julio, Teoloyucan presenta con orgullo de sus hijos el 13 de agosto, que recuerda a México la rendición final del oprobioso régimen de Huerta y la dispersión de los malos mexicanos que apoyaron la traición y la felonía de los victimarios de Francisco y Madero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Valentín García Márquez. Ahora me toca a mí dar lectura a la ponencia de Javier Villarreal Lozano, que tenía toda la intención de acompañarnos a este evento y que sin embargo el día de antier se fracturó un pie y sigue asistiendo, pero mandó por escrito su ponencia y me voy a permitir leerla. Sobre los tratados de Teoloyucan han corrido cataratas de tinta. Su actor principal, Álvaro Obregón, reseña esas jornadas en 8.000 kilómetros en campaña. Después de él, es nutrida la nómina de historiadores que se han ocupado de los convenios. ¿Cómo encontrar un ángulo novedoso después de las exhaustivas investigaciones y remembranzas escritas por testigos de los acontecimientos? Ante la imposibilidad de evitar la repetición de lo sabido al referirme al contexto del hecho, intentaré ser breve a fin de no aburrir a los que lo conocen de sobra, pero procurando ofrecer una idea general del marco histórico en beneficio de quienes no están familiarizados con la época. Pero las preguntas siguen en pie. ¿Desde qué ángulo aproximarse al tema? Finalmente, interesado en la historia regional y en la biografía de Carranza, surgió una serie de interrogantes. ¿Por qué esperar hasta el 13 de agosto, cuando los convenios pudieron haberse formalizado antes, en Saltillo?
¿Por qué don Venustiano no encabezó la comisión encargada de firmar el convenio? ¿Confiaba más en la capacidad negociadora de Obregón o deseaba enviar una señal a Villa, oficializando implícitamente que el sonorense sería, a partir de allí, su brazo derecho? ¿Qué hacía el primer jefe antes del 13 de agosto? En 1914, mientras los ejércitos constitucionalistas infligían derrota tras derrota a las desmoralizadas tropas federales, Carranza volvía a su natal Coahuila, abandonada el año anterior debido al acoso de fuerzas gobiernistas. Los triunfos en serie de los revolucionarios semejaban un efecto dominó. La toma de Torreón y la de San Pedro en abril, seguidas de la cinematográfica carga de caballería contra los federales perpetrados en la estación ferroviaria de Paredón, despejaron a Francisco Villa en camino a Saltillo, ciudad que ocupó sin disparar un tiro. No obstante, la marcha triunfal de los villistas, el regreso de don Venustiano a Saltillo, tuvo a futuro un costo altísimo. Sembró la semilla de la discordia, cuyos sangrientos frutos madurarían en 1915. En marzo de 1914, prácticamente todos los partes militares constitucionalistas anunciaban victorias. En Coahuila, los revolucionarios empezaron a limpiar la casa de huertistas. Mientras la División del Norte amagaba a Torreón, Cesario Castro y Francisco Murguía capturaron Cuatro Ciénegas y Monclova. A orillas del Bravo, Antonio I. Villarreal cañoneaba a los traidores en Guerrero, Coahuila. También en Nuevo León, los federales se mostraban incapaces de detener la embestida constitucionalista. Al mismo tiempo, Tampico caía en poder de los carrancistas. Igual suerte correrían Cadereyta y Monterrey. En una de las más feroces batallas de la Revolución, que se prolongó 11 días, el 2 de abril, aprovechando la oscuridad de la noche, las diezmadas y exhaustas fuerzas federales huyeron de Torreón, entregando la plaza a la División del Norte. La toma de esta ciudad marcó uno de los compases finales de la marcha fúnebre del huertismo. Únicamente restaba Zacatecas, donde la División del Norte se ocuparía en junio de romperle la columna vertebral. Torreón, San Pedro, Paredón y luego Zacatecas retrasaron el avance de la División del Norte hacia el sur, mientras Obregón se dirigía al centro del país por Colima, Manzanillo y Guadalajara. Como se sabe, las diferencias entre Carranza y Villa se agudizaron después de la toma de Torreón. El jefe de la División del Norte insistía en atacar Zacatecas. Don Venustiano, quien desconfiaba del Centauro del Norte, le ordenó dirigirse a Saltillo. Buscaba a toda costa evitar que Villa cosechara la gloria de apoderarse de la capital del país. Villa se insubordina. Contraviniendo las órdenes del primer jefe, marchó a Zacatecas, donde Pánfilo Natera estaba en aprietos sin poder desalojar a los federales. Los desacuerdos con Villa hicieron reaccionar violentamente a Carranza y lo llevaron a destacar en el Constitucionalista el cese fulminante del comandante de artillería de la División del Norte, Felipe Ángeles, como subsecretario de guerra encargado del despacho. Para agosto estaban rotas las relaciones. Al primer jefe le quedaban dos cartas, Obregón y Pablo González. Él apostaría en favor del sonorense. El régimen de Huerta se caía a pedazos. Empezó la desbandada de colaboradores. En la tarde del 9 de julio, el presidente de la Suprema Corte, Francisco Carvajal, fue designado ministro de Relaciones Exteriores en una maniobra obvia para ponerlo en posición de tomar a su cargo el gobierno de la República. No tardó en seguir el ejemplo de sus colaboradores, el siniestro Victoriano Huerta, quien renunció el 15 de julio. Carvajal recibió la nada envidiable encomienda de hacerse cargo del gobierno. Uno de sus primeros actos fue intentar un arreglo con Carranza, quien dejó claro que solo podría acordarse la entrega incondicional del gobierno en la Ciudad de México y que la reunión debería llevarse a cabo en Saltillo. 10 días después de protestar como presidente interino, Carvajal comisionó al general Lauro Villar y al licenciado David Gutiérrez Allende para conferenciar con Carranza.
En tanto que los colaboradores de Huerta cruzaban el Atlántico, el 21 de julio, el primer jefe iniciaba un recorrido por Tamaulipas con escalas en Linares, Nuevo León y Ciudad Victoria. Más que una gira triunfal, parece que el viaje se planeó para tranquilizar a los países extranjeros acerca de la política que asumirían los carrancistas. Pues aclara el constitucionalista, la visita del señor Carranza al puerto de Tampico es muy significativa para demostrar los propósitos del constitucionalismo, garantizando todos los intereses nacionales y extranjeros. Desde Tampico, informa Alfonso Taracena, don Venustiano giró instrucciones a Obregón para acordar la rendición del Ejército Federal. Casi simultáneamente llegaron al puerto tamaulipeco los comisionados de Carvajal. La tarde del 31 de julio, el primer jefe partió de Monterrey rumbo a Saltillo. En la mañana de ese día hicieron el mismo viaje los enviados del gobierno provisional. Fue en vano, Carranza no los atendió, prefirió viajar al sur. Sin embargo, casi al mismo tiempo que desdeñaba a Villar y a Gutiérrez, nombró a Alfredo Robles Domínguez su representante para entablar negociaciones con Carvajal. Ausente don Venustiano, los comisionados hubieron de tratar en Saltillo con sus delegados, los generales Antonio I. Villarreal y Luis Caballero. En una declaración oficial, Villarreal y Caballero ofrecen pistas acerca de lo que molestó al barón de Cuatro Ciénegas. Dicha comisión se puso en marcha de la Ciudad de México hacia acá, hacia Saltillo, antes de que el primer jefe hubiera podido saber cuáles eran las instrucciones dadas por Carvajal a sus delegados. Seguramente atendiendo órdenes, Villarreal y Caballero hicieron abortar el posible convenio desde la primera plática. En otras condiciones, los representantes de Carvajal expusieron las siguientes. Entre otras condiciones, expusieron las siguientes. Primera, celebración de un armisticio. A, transmisión del poder por medio de la reinstalación del Congreso disuelto por Huerta. B, amnistía para los delitos políticos. C, reconocimiento de los grados militares obtenidos conforme a la ordenanza y leyes respectivas. D, admitida la reinstalación del Congreso, el licenciado Carvajal se separará del poder mediante renuncia que fuera admitida por las cámaras reinstaladas o por medio de un manifiesto a la nación. Esta propuesta mereció un rechazo inmediato y total. Como dichas proposiciones están en absoluto desacuerdo con lo dispuesto por el Plan de Guadalupe y como su aceptación significaría un principio de reconocimiento de actos ejecutados por el gobierno usurpador, no pudimos tomarlas en consideración, puntualizaron el 3 de agosto Antonio I. Villarreal y Luis Caballero. No sería Saltillo, sería Teoloyucan el escenario de los arreglos. Cabe la posibilidad de que el cambio de sede fuera un movimiento político maestro de Carranza. El ánimo de los representantes del gobierno sería muy diferente con la mesa de negociaciones instalada a 30 kilómetros de la capital de la República que en el lejano Saltillo. La proximidad de los revolucionarios con la Ciudad de México al alcance de su mano aumentó sin duda la presión sobre los delegados gobiernistas. Aunque vencidos en teoría, los remanentes del huertismo en la capital sumaban la respetable cantidad de entre 15,000 y 20,000 soldados para defenderla. Obregón, por su parte, contaba con 25,000 efectivos. Las negociaciones en Teoloyucan fueron expeditas. Bastaron 2 días para llegar a un acuerdo. El 13 de agosto se llegó a un acuerdo sobre la ocupación de la ciudad por los constitucionalistas, el modo en que el Ejército Federal abandonaría la capital de la República y cómo sería disuelto. La exigencia de rendición incondicional se matizó. En Teoloyucan desaparecieron las propuestas presentadas en la capital de Coahuila cuando Carvajal planteaba una transmisión de poder pretendidamente legal a través de las cámaras disueltas por Huerta y reinstaladas para la ocasión, desechándose así cualquier vestigio de legalidad en el cambio de poder. La ocupación de la Ciudad de México sería simple y llanamente el triunfo de los vencedores,
permitiéndose a los federales retirarse conforme entraran los carrancistas. Se cuidaron hasta los últimos detalles a fin de evitar enfrentamientos. La ojerosa y pintada de López Velarde podía dormir tranquila. Gracias a los convenios, sin traicionar al Plan de Guadalupe, la ocupación militar sería de lo más civilizada. Solo quedaban pendientes los vítores y los aplausos. Obregón recibió la dotación que le correspondía el 15 de agosto, cuando hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México. Con afinado sentido de lo teatral, cualidad casi indispensable del político que era, Venustiano Carranza hizo su entrada 5 días después. No compartiría la gloria con nadie, ni siquiera con su mano derecha. Emulaba a Juárez al celebrar el triunfo de la República y a Madero cuando culminó la primera parte de las revoluciones mexicanas del siglo XX. Conclusión. Sorprende la tersura del final de un régimen surgido de 2 cuartelazos, la traición y el crimen. Los prolegómenos fueron sangrientos, con sus cotas máximas de horror y muerte en Torreón y Zacatecas, pero la conclusión fue una muestra de civilidad. La tersura se explica por el fracaso del gobierno huertista, errático, corrupto, perpetrador de incontables abusos y asesinatos de políticos y opositores, estaba irremediablemente destinado al fracaso y al basurero de la historia. Por otra parte, el avance arrollador de los constitucionalistas volvía suicida todo proyecto de contenerlos en la capital. Paradójicamente, tal vez el único acto rescatable del régimen de Huerta fue su final, la rendición formalizada en este lugar, pero su ida no le permitiría favorecerse ni de esa pálida y tardía prueba de descargo a su favor. Muchas gracias.